Es un gusto estar acá y como dice ahí la primera diapositiva, voy a hablar acerca del cambio climático desde la perspectiva de la climatología, ¿sí? De la que es mi formación, y hablar algunas cuestiones acerca de qué certezas tenemos con respecto al cambio climático y también las incertidumbres. Entonces, un poco el recorrido de la charla que vamos a ir viendo hoy. Primero es definir el cambio climático, ¿sí? Hace mucho que venimos hablando de cambio climático, pero bueno, siempre es bueno partir de una forma consensuada de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, por lo menos de qué hablamos los climatólogos cuando hablamos de cambio climático, porque es una cuestión importante, por qué estamos todos hablando sobre este tema, por qué es importante, por qué los vemos en los medios de comunicación, los vemos en las redes sociales como una cuestión central, hacia dónde vamos, y eso tiene que ver en cómo podemos avanzar hacia el futuro, cuáles son las perspectivas futuras, y finalmente qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se está haciendo con respecto al cambio climático. Entonces empecemos por esa definición que yo les decía y dónde estamos ahora. Y fíjense que una definición de cambio climático es la que ustedes están viendo, que es la que propone el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Como dice el nombre, es un panel conformado por los gobiernos de los países, que se creó en el año 1988 bajo el paraguas, de alguna forma, del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, con un fin específico que tiene que ver con recopilar y recabar toda aquella información, investigación disponible acerca del cambio climático, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, cuáles son los riesgos vinculados con este tema, y así es como lo define, como una variación del estado del clima que es perceptible no solo en los valores medios, eso significa en el promedio de la temperatura, de la lluvia, de un conjunto de variables de la atmósfera, pero también en la variabilidad, y acá es donde entran los extremos de estas variables también como una cuestión central cuando hablamos de cambio climático, y que estas variaciones se dan durante periodos largos de tiempo. Y acá es importante también detenerse en entender de qué tiempo estamos hablando cuando decimos que podemos detectar cambios en el clima. Bueno, los climatólogos decimos que necesitamos del orden de algunas décadas para poder identificar un cambio en las variables climáticas. Eso significa que ya con información de 30, 40, 50 años podemos estar hablando de cambios que se pueden identificar en el clima. Pero una cuestión central que tiene que ver con esta definición es que en ningún momento atribuye a causas, ¿sí? Estudia, según este panel, el cambio climático y estas variaciones, pero sin a priori decir a qué se pueden deber. Y esto es lo que está pasando con el clima, un gráfico que tal vez ustedes ya vieron muchas veces, pero que muestra la evolución de la temperatura de la Tierra. En realidad son las diferencias de la temperatura respecto de lo que llamamos el periodo preindustrial, que son los 51 años entre 1850 y 1900. Por eso tenemos valores que son mayores a cero, algunos valores que son menores a cero, porque son diferencias respecto de este periodo. Y estos distintos colores que ustedes ven, estas distintas curvas, corresponden a diferentes fuentes de información, distintas bases de datos, lo cual para nosotros nos ayuda también a darle robustez a esta afirmación de que el planeta, la Tierra, se está calentando de una forma acelerada, particularmente si lo vemos desde mediados del siglo XX en adelante. Y si miráramos década a década, desde 1850 hacia el presente, tendríamos que la última década, entre 2011 y 2020, fue la más cálida desde la que se tiene registro, y en particular el aumento de temperatura respecto del periodo preindustrial fue algo mayor a 1 grado centígrado, ¿sí? 1.1 grados centígrados superior a este periodo preindustrial. Pero un tema central con respecto al cambio climático va más allá de esta idea de que el planeta progresivamente está cada vez más caliente, que tiene que ver con la distribución asimétrica de ese calentamiento, de ese aumento de la temperatura, que es lo que muestra este mapa. Todos los lugares donde ustedes ven con colores rojos indican las regiones de la Tierra
donde la temperatura estuvo aumentando, y ahí uno ve precisamente esto, que ese calentamiento no es homogéneo. El máximo aumento de temperatura está en las latitudes más altas del hemisferio norte, en toda la región del Ártico. Vemos que además son las zonas continentales las que más se están calentando. Los océanos también se están calentando, pero en menor proporción. Y vemos algunas regiones donde ustedes ven estos pequeños puntos o cruces muy chiquitas, indican que en esas regiones todavía no tenemos certeza con respecto a estas tendencias, ¿sí? Que tenemos niveles de incertidumbre con respecto a esos cambios, a ese calentamiento que todavía, si bien aparece en regiones oceánicas, en algunas regiones todavía es relativamente marginal. Pero lo importante de esto entonces es tener presente esta distribución heterogénea del calentamiento, que donde más está aumentando la temperatura es sobre las regiones continentales, donde vivimos las personas, donde hacemos nuestras actividades, y que ese calentamiento se da entonces de esa forma que no es homogénea. Y en particular en Argentina, bueno, acá los colores no se ven tal cual son, pero lo que tendríamos es que en promedio el mayor aumento de temperatura en nuestro país desde la década del 60 hasta ahora se dio en la región de la Patagonia. En toda esta zona en promedio la temperatura subió del orden de 1 grado centígrado, mientras que en el centro norte ese aumento de temperatura es del orden del medio grado, ¿sí? Pero claramente Argentina está acompañando esta tendencia al calentamiento que vemos a nivel global. Y eso se ve en la serie de también los desvíos anuales de la temperatura, en este caso con respecto a estos 30 años. Las barras rojas indican donde la temperatura de ese año fue superior al promedio de estos 30 años, y lo que tenemos es que particularmente desde 2011 en adelante sucesivamente tenemos años más cálidos que el promedio, ¿sí? Acompañando de alguna forma la tendencia que se observa a nivel global. Por lo tanto, uno de los mensajes claves cuando pensamos en el cambio climático tiene que ver con esto, con que el planeta efectivamente se está calentando, pero con esta característica que la distribución del calentamiento es heterogénea. No solo está aumentando la temperatura de la Tierra, también está ascendiendo el nivel del mar. Esto deriva de información satelital. Fíjense que arranca en la década del 90 en adelante, pero lo que tenemos es que en promedio el nivel del mar está ascendiendo algo más de 3 milímetros por año. Y cuando vemos las causas de ese ascenso del nivel del mar, tenemos dos factores que son las cuestiones centrales. Por un lado, el derretimiento del hielo continental. Ese hielo, cuando se derrite y escurre hacia los océanos, fuerza el ascenso en el nivel del mar, y también el proceso de expansión térmica cuando el agua se calienta. Y es importante lo que se ve en este gráfico, acá a la derecha, es que de alguna forma muestra la contribución relativa de cada uno de estos dos factores. Y lo que vemos es que hacia los años 2000 eran más o menos parejos la contribución de los dos factores, y hasta era un poco más importante el proceso de expansión térmica, mientras que en los últimos años el aumento acelerado de la temperatura, que se replicó en el derretimiento generalizado de glaciares y de hielo continental, hizo que la contribución en el ascenso del nivel del mar del derretimiento de este hielo fuera el factor dominante. No solo está cambiando la temperatura, el nivel del mar, sino que también hay otras variables meteorológicas que están mostrando cambios, y en este caso este gráfico lo que muestra es las tendencias en la lluvia. Desde 1901 en adelante, los lugares que ustedes ven en verde son las regiones donde la lluvia estuvo aumentando, en amarillo o en marrón donde la lluvia estuvo disminuyendo, y los lugares donde tenemos cruces son lugares donde, si bien podemos identificar algún cambio, ese cambio todavía no es robusto en términos estadísticos. Y lo que vemos es que la señal con respecto a los cambios en la lluvia es mucho menos robusta que lo que sabemos con respecto a la temperatura. Y en particular, si vamos hacia nuestra región, el sudeste de Sudamérica es precisamente una de las regiones del mundo donde más estuvo aumentando la lluvia, donde más ese incremento, además de la temperatura, es significativo en términos estadísticos.
y que estuvo acompañado con una señal de retracción de la precipitación en la región andina y en gran parte de la zona patagónica. Y eso se ve en más detalle en nuestro país. En este mapa, de nuevo, son las tendencias desde la década del 60 en adelante. Las regiones en verde, donde la lluvia estuvo aumentando, y ahí es donde aparece toda la región del litoral, la región húmeda, pero que ese aumento de la lluvia se fue corriendo hacia el oeste, lo que se conoce como el corrimiento o el desplazamiento de la frontera agrícola, con regiones de disminución de la lluvia en la zona de la Patagonia y en todo este eje desde el centro norte de la provincia de Córdoba hacia menores latitudes. ¿Y qué pasa con los eventos extremos con respecto al cambio climático? Hablamos del promedio de la lluvia, el promedio de la temperatura, el promedio del nivel del mar. Y en un contexto de cambio climático es importante tener presente que los eventos extremos, aquellos que nosotros, como nos referimos a las olas de calor, las lluvias intensas, las sequías, van modificando su intensidad, su extensión espacial, la duración que pueden tener estos eventos, la frecuencia con la cual se dan, y por lo tanto, en un contexto de cambio climático, las consecuencias de estas modificaciones en las características de olas de calor, de frío o de lluvias intensas, la podemos medir o evaluar en consecuencias que son cada vez más extremos. Por eso hablamos de impactos extremos, de riesgos extremos en un contexto de cambio climático. Pero en este punto también es importante de alguna forma detenernos y tener presente que un evento extremo como una ola de calor sea más intensa o dure mayor cantidad de días, no necesariamente tiene que estar asociado, no necesariamente implica que es un desastre, sino que un evento extremo es un desastre cuando supera el umbral de tolerancia que puede tener un determinado sistema, ¿sí? Cuando la temperatura supera el umbral tolerable para un sistema ecológico, para un sistema humano, o cuando la lluvia supera un determinado nivel que es el tolerable, por ejemplo, por una obra de infraestructura. Por lo tanto, acá empezamos a combinar distintos factores, la amenaza que impone el cambio climático junto con el nivel de vulnerabilidad o la susceptibilidad que puede tener un sistema natural o un sistema humano para hacer frente a esas amenazas que impone el cambio climático. Entonces, para resumir un poco dónde estamos ahora con respecto a los cambios en el clima, en la temperatura vimos que tenemos un aumento generalizado con esta distribución heterogénea, en algunos lugares donde está aumentando más que en otros. También tenemos una mayor frecuencia de olas de calor en gran parte del mundo también. Con respecto a los procesos que afectan a hielos y glaciares, tenemos un retroceso marcado que responde al aumento de la temperatura. El nivel del mar está ascendiendo también en respuesta al calentamiento. Y finalmente, con respecto a la lluvia, lo que vimos es que tenemos esta variabilidad, lugares donde la lluvia está aumentando, lugares donde la lluvia está disminuyendo, pero además de estas modificaciones en los promedios, digamos, de la lluvia acumulada, también tenemos variaciones en los extremos que tienen que ver con la ocurrencia de sequías o inundaciones. Por lo tanto, el segundo mensaje clave con respecto al cambio climático es que los cambios efectivamente están ocurriendo en todos los componentes del sistema climático, y eso significa que lo vemos en la atmósfera, lo vemos en los océanos, lo vemos en los hielos, lo vemos en los seres vivos, en la biosfera, y que no hay lugar de la Tierra en la actualidad que no esté siendo afectado por alguna variable del cambio climático. Entonces, la otra pregunta en la que vamos a avanzar es ¿por qué el clima está cambiando? Y ese conjunto de factores que determinan que el clima pueda cambiar es lo que nosotros llamamos forzantes. Y estos forzantes, que no provienen de las interacciones propias que se dan entre los 5 componentes del sistema climático, por ejemplo a través de intercambio de masa, como a través de la evaporación o la precipitación, intercambio de materia, sino que se deben a un conjunto de factores que están por fuera de estos componentes, por eso los llamamos externos, y ahí aparecen
factores de origen natural, procesos naturales que pueden introducir cambios en el clima, que pueden ser de orden astronómico, y ahí tenemos los cambios en la energía que emite el Sol. El Sol emite energía con un ciclo de aproximadamente 11 años, y a lo largo de esos 11 años que emite más o menos energía, recibiremos más o menos energía en la superficie de la Tierra. Cambios en la forma de la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol. Esta órbita es elíptica, pero en escalas de cientos de miles de años se hace un poco más alargada, un poco menos alargada. Y cambios que tienen que ver con la inclinación del eje de la Tierra, y esto es la modificación en la oblicuidad, la inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano que describe precisamente esa elipse en el movimiento de traslación, y también otros cambios vinculados con la inclinación del eje de la Tierra y este movimiento de precesión. En estos casos, fíjense que hay un único proceso que ocurre en esa escala de décadas, que son las que los climatólogos hacemos referencia, que podrían ser aquellas escalas en las que detectemos cambios en el clima, mientras que los otros procesos, en este caso, son cientos de miles de años. En estos casos estamos hablando de decenas de miles de años. Son procesos extraordinariamente lentos como para poder explicar los cambios que estamos observando. Y otro de los procesos de origen natural que pueden introducir cambios en el clima son los procesos geológicos, y ahí aparecen las erupciones volcánicas, que por la inyección de cenizas en la atmósfera modifican su composición química, modifican cómo es la interacción entre estas cenizas y la energía que llega del Sol, y por lo tanto eso tiene consecuencias en la temperatura y deriva también en otras variables de la atmósfera. Las erupciones volcánicas no son periódicas, pero en función de la cantidad de volcanes activos que hay en el mundo, sabemos que cada año, 2 años, cada 3 años hay alguna erupción volcánica, y por lo tanto es un fenómeno de origen natural que podría ser responsable también de cambios que estemos observando en el clima. Y después tenemos los movimientos de deriva continental y los movimientos orogénicos, que dan lugar a la creación de cadenas montañosas, de valles, que en estos casos estamos hablando de procesos que ocurren en millones de años. Por lo tanto, y repasando de nuevo, si queremos entender las causas del cambio climático observado, ese calentamiento que yo mostraba desde 1850 en adelante, de toda esta lista de fenómenos, hay 2 que los tendremos que considerar como posibles causantes: los cambios en la energía que emite el Sol y las erupciones volcánicas, mientras que los otros procesos, por ser muy lentos, decenas de miles de años a millones de años, los podemos descartar. Y después aparecen los forzantes antrópicos, las causas humanas del cambio climático, que de nuevo las podemos separar en 2 grupos: aquellos fenómenos o forzantes que modifican la composición química de la atmósfera, y ahí tenemos la inyección de gases por la quema de combustibles fósiles, que no solo incorporan gases, sino también pequeñas partículas, aerosoles. Y después tenemos actividades productivas como la ganadería y la agricultura, y contribuciones menores de otros procesos industriales, la industria del cemento principalmente, y los residuos. Y el otro factor de origen humano que puede introducir cambios en el clima está asociado a los cambios en el uso del suelo. Cuando se avanza sobre coberturas naturales, se modifica, por ejemplo, la cantidad de la energía del Sol que podemos después reflejar. Modificamos el albedo de la superficie, y eso también va a introducir cambios en el balance de energía y cambios en consecuencia en el clima. Y los procesos de urbanización, que a partir de la incorporación de nuevos materiales, cemento, asfalto, hormigón, también modifican cómo es el balance de energía. Por lo tanto, cuando actúan todos estos forzantes sobre el sistema climático, es que tenemos una respuesta que la podemos medir y cuantificar en esos cambios que yo decía dentro del sistema climático: los cambios en la temperatura, en el nivel del mar, en la lluvia y en cualquiera de las otras variables que describen el estado del tiempo y el clima. Los gases, que son principalmente emitidos a la atmósfera producto de las acciones humanas, quema de combustibles fósiles, actividades productivas y cambios en el uso del suelo, son particularmente 6, que los agrupamos de esta forma:
el gas que es emitido en mayor proporción es el dióxido de carbono, le sigue el metano en segundo lugar, los gases fluorados, que agrupan, en realidad son 3 tipos de gases, con un 11%, y la menor proporción en las emisiones de gases de origen humano corresponden al óxido nitroso. Y cuando vemos en qué medida las acciones contribuyen, en qué proporción contribuyen con estas emisiones, el 73%, cuando lo vemos a nivel global, corresponden a la generación de energía derivada precisamente de los combustibles fósiles. Agricultura, ganadería, cambios en el uso del suelo contribuyen con un 19% de las emisiones. Otros procesos industriales, como la industria del cemento, que yo decía, un 5%, y el 3% restante corresponde a residuos. Cuando uno compara estas actividades que contribuyen con las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global con cómo son las emisiones en Argentina, con el inventario de emisiones en Argentina, vemos que no se replica tal cual los números. En Argentina algo más de la mitad corresponde a emisiones del sector de la energía. A nivel global era un 73%, para nuestro país, perdón, el 53%, mientras que para el sector de agricultura, ganadería y otros usos de la tierra, a nivel global era 19% y es 37% en el caso de nuestro país. Los procesos industriales y residuos están en el promedio global, ¿sí? Pero las dos categorías donde tenemos mayor disparidad con el promedio global son agricultura, ganadería, usos de la tierra y energía. Y en este punto también es importante tener presente no solo qué actividades son las que emiten gases a la atmósfera, en qué proporción de cada uno de los gases estamos emitiendo, sino cómo es un poco la responsabilidad de los diferentes países con respecto a las emisiones. Y acá lo que tenemos es la evolución temporal de las emisiones de un conjunto de países que los elegí de alguna forma arbitrariamente. Por un lado está Estados Unidos, que es el país que históricamente más emisiones acumuladas de dióxido de carbono ha tenido, ¿sí? Y el segundo país que incluí en este gráfico es China, porque es el segundo en términos históricos. Y después elegí otro conjunto de países como para tener alguna referencia. 2 países de Europa, Alemania y el Reino Unido, y 2 países con economías en desarrollo, economías emergentes como India y Argentina. Lo que uno ve de estos gráficos es que, bueno, claramente están representando emisiones acumuladas y por lo tanto esas emisiones acumuladas están aumentando a lo largo del tiempo. Pero una de las cuestiones centrales tiene que ver no solo en quién es el que más está emitiendo, sino también con en qué momento histórico se iniciaron las emisiones. En ese sentido, si miramos en qué momento Estados Unidos, por ejemplo, el mayor emisor, y China, que es el segundo emisor, iniciaron su incorporación de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que tenemos es que claramente aparece una diferencia del orden de un siglo. Tenemos casi 100 años de diferencia en la que Estados Unidos empezó a emitir mucho antes. Y esta es una de las cuestiones que dificulta avanzar en encontrar ese espacio de soluciones para limitar las emisiones, porque aparece este reclamo de los países en crecimiento de seguir emitiendo gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido de carbono, entendiendo que su crecimiento necesariamente está atado a las emisiones. Y esta discusión que aparece es la que se conoce como este debate entre responsabilidades comunes. Todos los países, desarrollados o no, estamos emitiendo dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, pero diferenciadas en términos del momento histórico en el que se empezaron a emitir estos gases. Y así es como está aumentando la concentración en la atmósfera. No se llega a ver bien la escala temporal, pero fíjense en el eje, pero esto arranca en 1985, llega a 2019, y en todos los casos lo que tenemos es que las concentraciones están aumentando. ¿Por qué están aumentando las concentraciones? Porque están aumentando las emisiones y porque los sumideros naturales que tenemos, por ejemplo para el dióxido de carbono, no logran compensar esas emisiones que están creciendo. Estos sumideros naturales son
es la vegetación a través del proceso de fotosíntesis, y los océanos. El dióxido de carbono se disuelve en la superficie oceánica y después es transportado hacia mayores profundidades. El océano es el principal sumidero de dióxido de carbono. Ninguno de estos dos sumideros naturales entonces están logrando compensar esta tendencia creciente en las emisiones, y eso explica por qué las concentraciones también están en aumento. Por lo tanto, el cambio climático lo tenemos que entender en este sentido, que es un proceso acumulativo. Si estamos acumulando cada vez mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el resultado es que de gases de invernadero en la atmósfera, el resultado es que el efecto invernadero natural que tiene el sistema climático, ese que nos permite que haya vida en la Tierra como la conocemos, que permite que haya agua en estado líquido, que tengamos este clima moderado, digamos, ese efecto invernadero natural se está intensificando o se está potenciando por el aumento de la concentración de estos gases que, como yo decía antes, no tienen sumideros que logren compensar las emisiones que estamos cada vez incorporando. Entonces, si volvemos a la atribución y a las causas posibles del aumento de la temperatura, fíjese que este gráfico, por un lado en rojo, les muestra cómo fue la variación de la temperatura global desde 1850 hasta ahora, la temperatura observada, y después a través de simulaciones con modelos climáticos que nos permiten incorporar en esas simulaciones los forzantes que yo decía antes, como forzantes naturales, los cambios en la energía que emite el Sol o las erupciones volcánicas. Sabemos qué erupciones hubo desde 1850 en adelante, sabemos cuántos aerosoles se incorporaron aproximadamente en la atmósfera. Bueno, con toda esa información, si reproducimos cómo debería haber sido la temperatura de la Tierra, fíjense que nos mostraría una temperatura relativamente estacionaria, años más cálidos, años más fríos, pero sin una tendencia. Solo cuando incorporamos la modificación en la composición química por aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, sumado a estos dos factores naturales, vulcanismo y la energía del Sol, es que podemos reproducir el aumento observado en la temperatura. De esta forma es en la cual podemos establecer esta atribución entre las causas del cambio climático observado con respecto a las acciones humanas. Por lo tanto, el tercer mensaje es precisamente ese, que la influencia humana en el clima es indudable. ¿Y por qué el cambio climático es importante? Entonces, repasemos cómo es que percibimos, cómo nos damos cuenta que el clima está cambiando. Por un lado tenemos un conjunto de lo que llamamos las amenazas o los peligros que impone el cambio climático, y eso se da a través de este conjunto de fenómenos que tienen el potencial de generar algún daño. Los cambios en los patrones de la lluvia, los cambios en la temperatura, en la ocurrencia de fenómenos extremos como heladas, como olas de calor o de lluvias muy intensas. Y todo esto, todas estas amenazas tienen la capacidad o el potencial de generar algún daño. Y ese conjunto de daños o de efectos que puede producir el cambio climático, estas amenazas sobre sistemas humanos o sobre sistemas naturales, fíjense que son procesos de erosión de suelos, cambios en la disponibilidad de agua, cambio en rendimiento de cultivos, pérdida de biodiversidad, extinción de especies o reducción de población de algunas especies, ocurrencia de incendios. Y todo este conjunto de efectos, por un lado, lo que nos muestran es la necesidad de estudiar este problema del cambio climático desde un punto de vista multidisciplinario. Desde los climatólogos podemos aportar información que tiene que ver con este conjunto de amenazas, pero necesariamente para evaluar sus efectos necesitamos trabajar con hidrólogos, geólogos, biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros en general. Pero otra de las cuestiones tiene que ver con que estos efectos, fíjese que acá aparecen dos palabras, impactos y riesgos. Y esas dos palabras que aparecen ahí con esa barra de por medio, no es porque sea sinónimo una de otra, sino que cuando hablamos de impactos hacemos referencia a aquellas consecuencias o efectos que ya estamos percibiendo. Por lo tanto, son efectos que podemos medir,
que los podemos cuantificar en una forma apropiada y que están ocurriendo ahora o que ocurrieron en un pasado inmediato. Cuando hablamos de riesgos, hacemos referencia a algo que puede suceder en el futuro. Y esta distinción temporal no solo es importante en términos de eso, que algo que ya pasó, que está pasando y algo que puede suceder en el futuro, sino también porque los riesgos pueden ser evitados o pueden ser disminuidos. Tenemos la capacidad, si conocemos a qué riesgos nos podemos enfrentar, de actuar como para disminuir o evitar esos riesgos. Y por lo tanto, cuando hablamos de impactos y riesgos, tenemos por un lado el agua, tanto en cambios en la disponibilidad del agua, sino también en la calidad del agua, cambios en la propagación de enfermedades a través de vectores como mosquitos, las enfermedades como malaria, dengue, chikungunya, zika, son todas enfermedades que se transmiten por vectores. Tenemos impactos y riesgos asociados a las modificaciones ambientales hacia condiciones más favorables para el desarrollo de estos vectores, cambios o pérdida de biodiversidad, modificación en el rendimiento de cultivos, particularmente en trigo y en maíz. Esto afecta a la seguridad alimentaria en un mundo donde la población está en aumento. Poner en riesgo la producción alimentaria sin duda tiene consecuencias en la cantidad de alimentos, en cómo se distribuyen esos alimentos, consecuencias económicas y consecuencias sociales, ¿sí? A través de la migración, por ejemplo, de personas, una migración que podrá ser temporaria, podrá ser permanente también. Y cuando avanzamos hacia el futuro, hacia dónde vamos o hacia dónde podríamos estar yendo, nosotros trabajamos con lo que llamamos los escenarios de emisiones. Son trayectorias posibles de cómo podría ir variando las emisiones de este conjunto de gases de efecto invernadero. Y para eso trabajamos con 5 escenarios posibles. Son escenarios que se los conoce por su sigla SSP, porque son escenarios que para generar estas emisiones combinan información socioeconómica, cómo se va a generar la energía en los próximos años, cómo va a ser el uso de esa energía, cómo va a ser el desarrollo económico y social en los próximos años, siempre pensado a nivel global, ¿sí? Hacia dónde está yendo el mundo en las próximas décadas. Y para eso se trabajan con estos 5 escenarios, desde escenarios de emisiones muy altas y altas. Fíjense que lo que muestra son, en este caso, un aumento muy marcado en las emisiones y después una tendencia más hacia fin de siglo a la estabilización. El escenario que se conoce como 7.0 es un aumento marcado con una pendiente algo mayor. Y después ya sí aparecen escenarios de alguna forma un poco más optimistas que presentan esta posibilidad de reducción de emisiones, y por eso tenemos un escenario de emisiones medias. Las emisiones tenderían a aumentar hasta mitad de siglo y después a disminuir, y después escenarios de emisiones bajas y muy bajas que muestran desde la actualidad prácticamente una tendencia más o menos ambiciosa, pero en reducir emisiones. Este primer gráfico es con respecto al dióxido de carbono, pero aparecen también esas proyecciones para otros gases. Y en función de esto, y haciendo uso de simulaciones con modelos climáticos globales, es que se construyen estas proyecciones de cómo podría ir variando la temperatura de la Tierra durante las próximas décadas. Y así es como tenemos que en los escenarios más pesimistas de emisiones altas y muy altas, la temperatura respecto al periodo preindustrial podría aumentar entre 4 y 5 grados centígrados. En un escenario de emisiones intermedias estaríamos más cerca de 3 grados de aumento de temperatura, y solo en escenarios de emisiones bajas y muy bajas, con una marcada reducción en las emisiones desde ahora en adelante, podríamos limitar el calentamiento con una buena probabilidad debajo de 2 grados centígrados. Todos estos valores de aumento de la temperatura, uno ya puede empezar a intuir qué significa en términos de riesgos cuando pensamos que todo lo que estamos viendo con respecto al cambio climático responde a un aumento de algo más de 1 grado centígrado de temperatura respecto al periodo preindustrial, ¿sí? Y acá estamos hablando de aumentos de 2, 3, 4 o 5 grados centígrados. Por lo tanto,
El cuarto mensaje es que lo que sabemos, y en cualquiera de esos escenarios, es que la temperatura va a seguir aumentando por lo menos hasta mitad de este siglo, dependiendo de cómo sea nuestra trayectoria de emisiones. Habrá alguna chance de que ese calentamiento se estabilice en un umbral relativamente bajo o aceptable, que no supere 2 grados centígrados, o que la temperatura continúa aumentando. Pero para los próximos 30 años lo que sabemos es que el calentamiento va a continuar. Y no solo va a aumentar la temperatura, cualquiera sea la trayectoria de emisiones, ahora estamos acá estamos en mitad del siglo, por eso decimos este aumento de la temperatura, sino que también el proceso de retracción de hielo va a continuar en cualquier escenario o trayectoria de emisiones que hagamos. La acidificación de los océanos también va a seguir, a menos que logremos de alguna forma estabilizarla en un poco más ácido de lo que estamos ahora, y el nivel del mar va a continuar ascendiendo. Es por eso que muchos de los cambios que están ocurriendo, y sobre todo aquellos que tienen que ver con estas variables vinculadas con el hielo, con los océanos y con el nivel del mar, lo que decimos, lo que dice el panel de cambio climático, que ya son cambios que son irreversibles en una escala de tiempo de por lo menos los próximos siglos. Y ese es entonces el mensaje que sigue, que muchos de los cambios debido a estas emisiones de gases de efecto invernadero que ya hicimos y aquellas que continuaremos haciendo en los próximos años nos llevan a modificaciones que son irreversibles en algunas variables del sistema climático, por lo menos para los próximos siglos e incluso milenios. Entonces, frente a todo este panorama, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer frente a todas estas cuestiones? Calentamiento, cambios irreversibles, ascenso del nivel del mar. Y ahí es donde entra esta expresión en discusión, que es la acción climática. ¿Qué significa la acción climática? Significa actuar en 2 dimensiones, la que llamamos la adaptación al cambio climático, que básicamente tiene que ver con actuar sobre los impactos que el cambio climático ya está produciendo, generando sistemas de alerta meteorológica o hidrológica para, por ejemplo, evacuar población y que no sufra consecuencias de una precipitación severa, o generar sistemas de defensa en márgenes de ríos que pueden inundarse cada vez con más frecuencia. Y también la adaptación incluye no solo lo que está pasando ahora, sino los riesgos que sabemos que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Y la otra dimensión de la acción climática es la mitigación, que significa nada más que actuar sobre las causas, ¿sí? Con las emisiones de gases de efecto invernadero y con los procesos de cambios en el uso del suelo. Y dentro de esta acción frente al cambio climático es que está la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una convención que se firmó en 1992, que entró en vigor en 1994. Fíjense que son unos años después que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que fue en 1988. De alguna forma eso es lo que está diciendo, es que los gobiernos y los científicos que asesoraban a los gobiernos ya estaban alertando sobre el problema del cambio climático, y que la respuesta fue primero la creación de este panel de expertos y después la firma de esta convención, con el objetivo de identificar cuáles eran aquellas medidas necesarias como para que el calentamiento no supere lo que se llamaba un umbral peligroso, ¿sí? Y dentro de las acciones de esta convención es producir reuniones anuales, que se llaman las conferencias de las partes, se la conoce por la sigla COP, la sigla en inglés. La más famosa de esa reunión, que se hace anualmente en alguna ciudad del mundo, es la que tuvo lugar en diciembre del 2015 en París, donde los países acordaron o las partes, que era necesario mantener el aumento de temperatura debajo de 2 grados centígrados, pero instancias de los estados insulares, los que se ven amenazados por el ascenso del nivel del mar, y de los países menos desarrollados, donde las consecuencias, los riesgos del cambio climático son mayores, pues son más vulnerables, que era imprescindible hacer esfuerzos para limitar el calentamiento para que no supere 1,5 grados. Y para hacer eso, todos los países que firmaron este acuerdo
se comprometen a reducir voluntariamente sus emisiones en lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas y que informan a la Convención cómo van a ser esas reducciones de emisiones, ¿sí? Las van informando en forma periódica. Entonces, para alcanzar ese objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, para limitar el calentamiento que no supere 1,5 grados, estas deberían ser las trayectorias posibles en las emisiones y cómo deberían reducirse las emisiones. Y lo que sabemos es que habría que reducir aproximadamente las emisiones globales, ¿sí?, de acción provenientes de acciones humanas en el orden de un 45% para el año 2030, ¿sí? 45%, casi a la mitad de lo que veníamos emitiendo, y deberían ser emisiones netas nulas para mitad de este siglo. Y no solo tenemos que reducir el dióxido de carbono, sino también el resto de los gases, ¿sí?, metano, óxido nitroso y los gases fluorados. Por lo tanto, alcanzar el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París significa que la trayectoria de aumento de la temperatura debería seguir este esquema que ustedes están viendo. La temperatura está aumentando, sabemos que hasta mitad del siglo va a seguir aumentando, pero que logramos limitarla y estabilizarla, que no supere 1,5 grados. ¿Qué es imprescindible entonces para hacer eso? Volver a conocer de dónde vienen nuestras emisiones. 73% a nivel global provienen de la energía, por lo tanto, la transición energética constituye una de las cuestiones centrales cuando pensamos en la reducción de emisiones, que tiene que ver con el cambio de la generación de energía de combustibles fósiles hacia energías renovables, que debería hacerse en una escala que es masiva, que tampoco es fácil, porque muchos proyectos de energías renovables también necesitan de aceptación social, porque pueden implicar modificaciones del entorno, de actividades productivas de alguna región. Muchos proyectos de actividades renovables tampoco logran concretarse porque no alcanzan esa aceptación social que es necesaria para que puedan ser implementados. Por eso hablamos mucho de la transición energética, de las energías renovables, pero en la escala y en la masividad que es necesaria tampoco es una cuestión tan sencilla. Entonces, ¿dónde estamos en todo este escenario con respecto a la temperatura y el calentamiento global? Estas son las metas del Acuerdo de París: no superar 2 grados y hacer esfuerzos como para que no superemos 1,5 grados como ese objetivo más ambicioso. Si sumamos todas las contribuciones nacionales, lo que informaron todos los países a la Convención de Naciones Unidas, el aumento de la temperatura de la Tierra a fin de siglo sería del orden de 3 grados centígrados, ¿sí? Por lo tanto, estamos lejos del Acuerdo de París. Por ejemplo, dentro de estas contribuciones nacionales, Argentina propone reducir sus emisiones en algo más de un 27%, ¿sí? Y estamos, de todas formas, para no ver el vaso medio vacío, estamos mejor que si no hiciéramos nada, que nos llevaría a un aumento de temperatura del orden de 4 grados centígrados. Estamos mejor que si no hiciéramos nada, pero estamos todavía lejos de lo que es necesario. Por eso es que hablamos de que estamos más cerca de la inacción climática que de la acción climática que hace falta para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, donde esa inacción nos lleva a un mundo de este tipo. Cuando hablamos en promedio de aumento de la temperatura de 3 grados o de 4 grados centígrados, no hay que perder de vista esa distribución heterogénea que yo decía antes del calentamiento. 4 grados en promedio significa que en algunas regiones la temperatura puede llegar a subir por encima de los 10 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial, ¿sí? Y que además 4 grados promedio de calentamiento va a significar más que 4 grados en muchas de las regiones continentales. Además que los océanos también se seguirían calentando frente a un mundo de 1,5 grados, que es lo que aparece en nuestro horizonte como lo mejor que nos podría pasar, alcanzar el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. Pero de nuevo, en promedio, 1,5 grados implica que en algunas regiones la temperatura se va a calentar más que ese valor. Se va a calentar 3 grados, se va a calentar 4 grados, y que además es un mundo más cálido que el actual y por lo tanto es un mundo más peligroso
en términos de las amenazas climáticas del mundo en el cual vivimos ahora. Entonces, este es nuestro objetivo, el más ambicioso, que la temperatura se estabilice y no supere 1,5 grados, y esta es la trayectoria de alguna forma en la cual venimos hasta ahora, ¿sí? Todo indica que si seguimos así vamos a superar el 1,5 grados de calentamiento. Y una de las cuestiones de estas trayectorias de cómo hay que reducir las emisiones es que, bueno, en este gráfico no se llega a ver, pero esta línea marca el valor de 0. Por lo tanto, este gráfico lo que nos está mostrando es que para alcanzar el umbral más ambicioso del Acuerdo de París, no solo hay que reducir emisiones, sino que tenemos que generar lo que se llaman emisiones negativas, ¿sí? Generar emisiones negativas significa que tenemos que generar sumideros suficientes como para remover más dióxido de carbono de la atmósfera del que estamos incorporando. Solo así es que vamos a poder alcanzar ese umbral de 1,5 grados. ¿Y cómo es que podemos generar esas emisiones negativas? La más intuitiva tiene que ver con la forestación, reforestar aquellos lugares que fueron deforestados, forestar lugares donde antes no estaba la forestación. Por supuesto que esto no es una cuestión trivial, depende de las especies, depende de los lugares, porque cuando uno pone plantas también está modificando el albedo de la superficie, cuánta energía se refleja. No es cuestión de salir, planto millones y millones de árboles y resuelvo el cambio climático. No es esa la solución. Y después aparecen soluciones más tecnológicas. Dentro de estas soluciones tecnológicas aparecen las estrategias de captura de dióxido de carbono a través de procesos químicos, y donde ese dióxido de carbono que es capturado después es inyectado en reservorios geológicos como para que quede almacenado ahí por siglos o miles de años. De nuevo, no tenemos la tecnología suficiente para generar esta captura de almacenamiento en la escala que hace falta. Y una tercera estrategia vinculada con estos procesos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, de alguna forma combinan estas dos metodologías. A través de la biomasa, generar energía, necesitamos energía para seguir funcionando, pero el dióxido de carbono que se libera por la quema de biomasa es capturado y es inyectado en reservorios geológicos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la bioenergía de captura y almacenamiento de carbono, por la sigla que es BECCS. Por lo tanto, el sexto mensaje tiene que ver con que los esfuerzos que tenemos que hacer para la mitigación, para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases son ambiciosos, los tenemos que implementar en forma rápida, ¿sí? Ya. Antes de ya tendremos que haber empezado a reducir esas emisiones, porque es lo único que nos va a permitir de alguna forma lo que decimos ralentizar algunos de estos efectos que estamos viendo del cambio climático. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una tercera opción posible. Esta es la más optimista, logramos limitar el calentamiento. Esta sería la más pesimista, seguimos como hasta ahora y superamos y la temperatura sigue subiendo. Y aparece en el horizonte esta tercera alternativa como posible, que fíjense que es, la temperatura está aumentando, superamos un poco el umbral de 1,5 grados, pero después logramos bajar la temperatura para estabilizarla de nuevo en este objetivo de 1,5 grados, ¿sí? Este proceso de sobrecalentamiento, de superar el objetivo, en general se lo conoce más por la palabra en inglés que es overshoot, ¿sí? Existe una posibilidad muy alta de que sigamos una trayectoria de este tipo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para enfriar la Tierra? ¿Cómo hacemos para que la temperatura baje? Y ahí es donde aparecen en escena discusiones, primero acerca de este sobrecalentamiento. Fíjense que puede ser de distintos tipos. Podemos superar el 1,5 grados por mucho, podemos superarlo por poco, podemos superarlo por mucho tiempo, podemos superarlo por poco tiempo. En cualquiera de esas circunstancias las consecuencias van a ser distintas. Si lo superamos por mucho y el hielo se derrite,
por más que después estabilicemos la temperatura en 1,5 grados, el hielo se derritió, ¿sí? Y entramos en un cambio que es irreversible. Por lo tanto, que se produzca este overshoot no es una cuestión trivial, porque depende por cuánto y por cuánto tiempo. Pero vamos ahora al tema de cómo podemos enfriar la Tierra, cómo podemos bajar la temperatura. Y ahí es donde entra un nuevo tema en escena, que es lo que se llama la ingeniería climática, o las estrategias que también se las conoce como de geoingeniería, ¿sí? Como una alternativa posible, o que está en estudio, para enfriar el planeta. ¿Qué es esta ingeniería climática? No es otra cosa que seguir interviniendo sobre el clima, seguir manipulando el clima, en este caso en forma deliberada, a diferencia de lo que estamos haciendo cuando incorporamos gases de efecto invernadero por uso de combustibles fósiles, y esa manipulación tiene como objetivo central tratar de contrarrestar el efecto del aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esas estrategias? La que más está en discusión ahora es la que se conoce como la de la geoingeniería solar o modificación de la radiación solar. ¿Qué es lo que busca esta estrategia de geoingeniería? Recibir o que quede almacenado en el sistema climático menor cantidad de energía del sol de la que estamos recibiendo en la actualidad. ¿Y eso cómo se hace? Generando superficies que sean más reflectivas, ¿sí? Lo que llamamos el albedo, la proporción de energía que estamos reflejando del sol, bueno, que reflejemos más de ese 30% en promedio que estamos reflejando en la actualidad. Eso se puede hacer cambiando las condiciones de superficie. En muchas ciudades se hace usar materiales que sean más reflectivos, pero en general con el objetivo de controlar un fenómeno local, que es el fenómeno de la isla urbana de calor. Otras estrategias de geoingeniería tienen que ver con hacer que las nubes sean más blancas y más reflectivas. Esto ya hay algún experimento que se está haciendo en Australia para tratar de proteger la barrera de coral, ¿sí? Pero la barrera de coral se ve amenazada no solo por el aumento de la temperatura, sino por la acidificación del océano. Por lo tanto, por más que logremos bajar la temperatura y el océano se sigue acidificando, los arrecifes de coral van a seguir muriendo. Todavía no hay resultados publicados, por lo menos en revistas científicas, acerca de cómo está funcionando esta estrategia en Australia. Otra que ya suena más a ciencia ficción y porque además es terriblemente costosa, es poner grandes espejos, ¿sí? a mucha altura en la atmósfera para que reflejen mucha energía del sol. Pero la estrategia que más está avanzando es la que se conoce como la inyección de aerosoles en la estratosfera. ¿Qué es la inyección de aerosoles en la estratosfera? No es otra cosa que tratar de reproducir artificialmente el efecto de los volcanes. Sabemos que después de una erupción volcánica la temperatura de la Tierra tiende a disminuir, y disminuye en una magnitud que puede ser de medio grado, ¿sí? de algunas décimas importantes, pero que perdura un cierto tiempo, mientras esos aerosoles estén en suspensión en la atmósfera, y eso puede durar 1 año, 1 año y medio, 2 años, depende hasta qué altura llegaron, depende de qué cantidad de aerosoles se incorporaron. Pero esta estrategia de geoingeniería lo que busca es, por lo tanto, tratar de replicar artificialmente esto. ¿De qué forma? Se está estudiando, todavía no está implementado, aviso, está en estudio, pero la idea es que a través de aviones que vuelan en la estratosfera, piensen que estamos hablando en alturas por encima de los 20 kilómetros de altura, todavía no tenemos la tecnología, no tenemos aviones que puedan volar esa altura, pero básicamente porque hasta ahora la humanidad no necesitó aviones que volaran a 20 kilómetros de altura, pero ya están en desarrollo este tipo de aviones. Estados Unidos está trabajando en el diseño de estos aviones que lanzarían en la estratosfera estas pequeñas partículas o estos pequeños aerosoles, que cumplirían ese rol de alguna forma de oscurecer la atmósfera para que llegue menor cantidad de energía del sol y así bajar la temperatura de la Tierra. Por supuesto que no se podrían incorporar compuestos con azufre, porque eso, si uno incorpora
azufre en la estratosfera, eso daña la capa de ozono, por lo tanto tendríamos que incorporar otro tipo de partículas que sean por un lado abundantes, porque habría que tirar mucho de eso en la estratosfera, pero que no interfieran en forma peligrosa con ningún componente. Y entonces les muestro algunos resultados de las simulaciones que estamos haciendo para evaluar cuáles serían las consecuencias de si se implementara este tipo de tecnologías en el clima en Sudamérica, ¿sí? Claramente Argentina no es un país que va a implementar la tecnología, no tenemos los aviones, no vamos a subir a la estratosfera a tirar estas partículas, pero sí es un tema que está en discusión y está el desarrollo tecnológico avanzando precisamente en los países del hemisferio norte, digamos, ¿sí? En los países desarrollados. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, con simulaciones que incorporan aerosoles en la estratosfera, tratar de ver qué le pasaría al clima y ver si eso generaría consecuencias que puedan ser peligrosas para nuestra región, para de alguna forma, si esto se implementa en algún momento, bueno, poder saber qué nos va a pasar, poder tener una posición de alguna forma tomada frente a este tema. Entonces, lo que ustedes ven acá es qué pasaría con dos variables, por ejemplo, la temperatura mínima y la temperatura máxima en este periodo de 30 años, de mitad del siglo en adelante. Piensen que esta tecnología que está en desarrollo no podría implementarse antes de 10 años hacia adelante, ¿sí? Va a tardar 10 años más por lo menos, si hay acuerdo para que se implemente, para que realmente pueda ser. Entonces fíjense que así es como aumentaría la temperatura mínima y así es como aumentaría la temperatura máxima con respecto a un periodo de referencia del clima cercano, ¿sí? Con respecto al clima presente, y fíjense que aumentaría significativamente tanto la temperatura mínima como la temperatura máxima en esta región. Bueno, acá no se llega a ver por los colores cómo sería el aumento si implementamos esta estrategia de geoingeniería, pensando que seguimos emitiendo dióxido de carbono como hasta ahora, pero inyectamos aerosoles en la estratosfera para bajar la temperatura y compensar el calentamiento de seguir haciendo las cosas como hasta ahora, ¿sí? Esa es la comparación. Pero lo que sí pueden ver es este contraste de cuánto bajaría la temperatura, ¿sí? En nuestra zona, si se implementa esta medida de la geoingeniería, que es la incorporación de aerosoles en la estratosfera, ¿sí? Entonces, el primer objetivo de bajar la temperatura, que es el primordial, digamos, el primero que uno se imagina, bueno, estaría cumplido en esta región, la temperatura no aumentaría tanto. Pero las cosas no son tan sencillas, porque cuando uno incorpora partículas, también afecta el ciclo del agua. Y afectar el ciclo del agua significa que en algunas regiones, si uno implementa la geoingeniería solar, va a llover más de lo que llueve ahora, y eso tal vez puede llegar a ser beneficioso para algunas zonas, pero en otras regiones puede llover menos, y eso significa sí menor disponibilidad de agua y afectaciones sobre un montón de sectores y un montón de actividades. Y lo que tenemos es que en nuestra región, bueno, acá no se ven, perdón, me fui muy para adelante, no se ven bien los colores, es que en particular miramos qué era lo que pasaba en esta zona, que es la cuenca del Plata, qué pasaría con respecto a la disponibilidad de agua, y claramente tendremos eso, hay regiones donde va a tender a llover más, regiones donde va a tender a llover menos, y por lo tanto quisimos avanzar para ver eso, cómo modificaría el caudal promedio de los ríos en donde tenemos represas. Si estamos pensando en una transición energética donde podemos aumentar nuestra dependencia de la generación de hidroelectricidad, bueno, vamos a poder generar más o menos energía, ¿sí? En nuestros ríos, si esta estrategia se implementa. Entonces miramos en particular, lo que hicimos fue usar las simulaciones climáticas, con eso forzamos un modelo hidrológico de la cuenca del Plata y obtuvimos estos resultados para donde tenemos estas dos represas, Salto Grande y donde está Itaipú. Y fíjense que lo que tenemos es que con escenarios donde seguimos aumentando mucho las emisiones de gases de efecto invernadero, los caudales de estos grandes ríos van a tender o a mantenerse prácticamente igual o hasta inclusive disminuir un poco.
Mientras que si se implementan las tecnologías, esta tecnología, el caudal de estos ríos tendería a aumentar. Entonces, en principio uno podría pensar, bueno, en términos de generación de hidroelectricidad, hasta podría ser beneficioso si tenemos ríos más caudalosos. No les voy a mostrar acá los gráficos, si los cuento. Con respecto a los extremos de los caudales, que es algo central también cuando pensamos, por ejemplo, en impactos sobre inundaciones, lo que tendríamos es que los caudales mínimos no serían tan mínimos, de nuevo, resultado bueno, pero que los caudales máximos tenderían a ser más máximos y por lo tanto, ante un evento o un posible evento de inundación, podríamos alcanzar umbrales todavía cada vez mayores. Por lo tanto, ahí ya nos plantea un escenario de toma de decisiones que es importante. Tendríamos algunas consecuencias positivas, otras consecuencias que son negativas. Bueno, ¿qué decimos con respecto a esto? Por eso, el mensaje clave tiene que ver con que aquellos impactos que ya estamos observando con respecto al cambio climático, los riesgos que estamos viendo a futuro, pero también las soluciones tecnológicas que aparecen en el horizonte, desde las más amigables, que podrían ser la forestación, hasta estas tecnologías de modificación de la radiación solar, tienen consecuencias que no se distribuyen de una forma equitativa, ¿sí? Los riesgos no disminuyen para todos de la misma forma, y es más, en algunos lugares los riesgos se incrementan. Es por eso que la implementación de cualquiera de estas tecnologías necesariamente requiere de sistemas de gobernanza. La discusión está ahora planteada en cómo pueden ser esos sistemas de gobernanza, a través de organismos multilaterales como Naciones Unidas o a través de algún otro mecanismo que se tenga que crear, pero en ese sentido cada uno de los países, y en particular Argentina, un país que claramente sufre impactos del cambio climático, deberá tener alguna posición tomada con respecto al uso de estas tecnologías y su posible implementación. Por lo tanto, un poco el recorrido de esta charla por donde empecé, ¿qué es el cambio climático y qué cambio estamos observando? Sí, hablamos de aumento de la temperatura, de calentamiento global, pero vimos que son otras variables también las que se modifican y que todas esas modificaciones se distribuyen de una forma que es heterogénea espacialmente, afectando de distinta forma a diferentes regiones. Que la responsabilidad está claramente centrada en los combustibles fósiles, pero que también hay actividades productivas y particularmente Argentina tiene una contribución importante dentro de esas actividades productivas. El cambio climático es importante porque está produciendo impactos que ya los podemos ver, genera riesgos a futuro, que tenemos un espacio de soluciones posibles donde la tecnología cumple un rol importante, no es el único rol, no podemos pensar que la tecnología va a resolver el cambio climático, pero sí puede hacer una contribución desde la transición energética hasta estas cuestiones de posibles soluciones por la geoingeniería, y que ese mundo de soluciones es imprescindible tenerlo presente, que es una cuestión global, porque el cambio climático es un problema global. Por lo tanto, sin acuerdos que se sostengan a lo largo del tiempo, pero que incluyan a todos, va a ser difícil poder alcanzar, por ejemplo, los objetivos del Acuerdo de París. Y por lo tanto, esta es la última para terminar. ¿Cuáles son aquellas certezas que tenemos con respecto al cambio climático? En primer lugar, es que como especie hemos tenido la capacidad de generar transformaciones en la naturaleza que permiten definir que iniciamos una nueva época geológica, que es lo que se conoce como el antropoceno. ¿Sí? Hemos tenido una capacidad de modificar la naturaleza en una dimensión tal que la podemos medir, como son esas transformaciones. Que ese cambio climático que estamos generando, vimos que ya está produciendo impactos, genera riesgos, pero que particularmente algunos de esos riesgos son irreversibles, y por eso hablamos de puntos de no retorno frente al cambio climático, y cualquier medida de este espacio de soluciones posibles que tendrán desde la transición energética, la drástica reducción de emisiones, modificaciones en la forma, en nuestros estilos de vida, en los modelos de desarrollo, hasta las soluciones tecnológicas, son todas cuestiones que tienen que ponerse en el marco de la urgencia que tiene que ver con la implementación de cualquiera de ellas. ¿Sí? Esta es la última. Gracias.